buenas tardes. Yo tengo que agradecer también a la OEI que confíe, y en este caso a Ibertis, que confíe en mí para volver a contar cosas de GeoGebra. La otra vez que estuve aquí, no sé si alguien estuvo también en el taller, ¿no? Fue más general. Más general. No, ahora la idea era, como la nueva versión ha incorporado el cálculo simbólico, sería trabajar con la novedad que ofrece el cálculo simbólico. Eso nos va a dar opciones a trabajar de manera actividades que hasta ahora no se podían hacer o que estaban limitadas a determinado tipo de funciones. Lo que sí hay que decir, o lo que sí quisiera decir, es que si alguien ha trabajado antes con otro tipo de programas, como son matemáticas, como es Derive o como es MATLAB o Maple, que no espere que pueda tener la misma potencia que tienen esos programas. Tampoco el precio que tiene GeoGebra frente al precio que pueden tener, por ejemplo, matemáticas, pues también hace pensar, ¿no? GeoGebra es totalmente gratis. Ahora mismo está una versión que incluso puede que en algún momento nosotros le encontremos algún fallo, decir, bueno, pues esto no lo resuelve. Pero como está en continuo desarrollo, pues es de esperar que vaya incorporando nuevas opciones y que poco a poco vaya creciendo. Por tanto, irán las nuevas versiones o las nuevas modificaciones que hagan de esta versión 4.2, irán incorporando nuevas herramientas, nuevos comandos que harán que la potencia del cálculo simbólico pues aumente. La idea estaba pensado, independientemente de que hubiera 40 o los que estamos ahora mismo, eran tipo taller. Tipo taller es que hay que ir practicando y preguntar las dudas, que no es que yo esté contando todo el tiempo, sino que hay que ir probando las cosas, porque de esa manera es la mejor forma de aprender, ¿no? Todo el mundo ya sabe de dónde descargar, pues todos lo tenéis instalado el programa. Han ido actualizando y cambiando las nuevas versiones. Y yo tenía puesto aquí, lo preparé el otro día, la 30, pero no, ya es la 31. Cuando hay esos pequeños cambios de 31, de luego 32, 33, en realidad no afectan al funcionamiento general del programa. Lo único es que a lo mejor añaden un nuevo lenguaje o alguna cosa sin demasiada importancia. Cuando ya hay cambios grandes es cuando cambia este número, el segundo número. Y ya los mayores modificaciones son cuando cambia el primer número. Por tanto, es decir, está pendiente la versión 3D, la versión que va a incorporar todo lo que tiene hasta ahora, más la 3D, que será la versión GeoGebra 5. Es decir, ahí sí habría un cambio fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya incorpora más cosas, ¿no? Entonces, esa todavía no está desarrollada porque falla, tiene errores, están en continua revisión, ¿no? Y en esta, pues en algunos casos, pues puede que nos encontremos pequeños cambios de una versión a otra. Bueno, ya decir que ya ha cumplido unos cuantos años, desde enero del 2002, ya tiene más de 10 años, GeoGebra. Bueno, esto sí que ha cambiado ya. No he podido descargar la nueva opción porque tiene nuevas opciones para descargar. Incluso hay una opción ya que se puede trabajar desde Chrome, desde el navegador Chrome, que no necesita Java ni necesita nada. Con lo cual, esto que estaba basado en Java ya se puede trabajar, lo han reprogramado entero, todo completo, y se puede trabajar sin Java. Una vez que, como la idea es trabajar con cálculo simbólico, cuando a nosotros nos aparece la opción de arranque, la primera vez nos aparecen todas las ventanas, las apariencias, todas las vistas que tiene, y una de ellas será la vista de CAS, de cálculo simbólico y gráfico. Eso lo que hace es añadir una nueva vista. Estábamos acostumbrados a trabajar con la vista algebraica, con la vista gráfica 1, la vista gráfica 2, con la hoja de cálculo. Bueno, pues lo que añadimos, nos iríamos a vista, y en vista seleccionaríamos la siguiente de cálculo simbólico. Y a partir de ahí tendríamos tantas ventanas o una ventana más en la que la estructura será pues parecida a la mayoría de los programas, que es, vamos escribiendo una operación, que sería una operación de entrada. Al ejecutarla obtendríamos una operación de salida o unos resultados. Y ya está. Es decir, y va ordenándolo por filas. En cualquier momento se puede editar o se puede corregir sobre cualquiera de las filas y a partir de ahí volver a ejecutar. Solamente tendríamos que hacer eso. ¿Qué podemos hacer o qué cosas son las que incorpora? Algunas podemos pensar, bueno, pues esto ya estaba en la versión anterior, pero estaba hasta cierto punto, ¿no? Pues decir, bueno, resolución de ecuaciones. Podríamos resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque
dibujábamos la función y obteníamos los puntos de corte con el eje X y teníamos las raíces. Pero esos resultados aparecían en la vista algebraica. Al aparecer en la vista algebraica aparecían como aproximados. Y por tanto no es lo mismo que obtener los resultados utilizando el comando correspondiente en la vista de cálculo simbólico, que nos va a dar el resultado de forma exacta. Es decir, si es un número irracional, pues nos va, si lo expresado en forma irracional, sí es posible, ¿no? Si no, pues en algunos momentos tendríamos que ir a una aproximación. Bueno, pues eso sería factorizar números y polinomios, resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones, no solo lineales, sino cualquier tipo de ecuación. Evidentemente, cuanto más complicado sea el sistema o la ecuación que se quiere resolver, pues vamos a tener problemas en el cálculo, ¿no? Pero ese problema en el cálculo lo tiene matemática y lo tiene cualquier otro programa de cálculo simbólico. Cálculo diferencial e integral, prácticamente eso no hay diferencia, porque ya podíamos derivar e integrar cualquier función, pero volvemos a lo mismo. En integral, si hacíamos una integral definida, el resultado era una aproximación, y aquí el resultado sí no lo puede dar en forma exacta. Se incorpora cálculo de límites, suma y productos de serie, y trabajar con vectores y matrices, que ya estaban antes también, pero hay también otra diferencia importante, ¿no? Igual que sería, bueno, en los sistemas de ecuaciones lo mismo. El sistema de ecuaciones, lo más que podíamos resolver era en el plano, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí podríamos pasar ya a cualquier número de ecuaciones, con cualquier número de incógnitas y con parámetros. Y en el último, vector y matrices, lo que hasta ahora podríamos hacer era trabajar con vectores y matrices sin variables simbólicas. Es decir, porque si yo en la vista algebraica o en el comando de entrada definía una matriz, una lista de listas, o un vector, una lista, y una matriz, una lista de listas, y esa matriz o esa lista o ese vector tenía una variable, para que el programa no nos diera el error, no nos diera un mensaje de error, esa variable tenía que ser antes un deslizador. Ahora no. Si nosotros esto lo hacemos en la vista de cálculo simbólico, podemos poner que la matriz es 1A menos A3, y por tanto lo entiende como que es un parámetro. Bueno, tiene una barra de herramientas propia que iremos viendo a medida que vayamos utilizándolo, y lo que decía antes, las operaciones y los resultados aparecen numerados por filas, ¿no? Si probáis a escribir cualquier operación, es decir, una suma de fracciones, aquí es situar el cursor una vez que está abierto. Es decir, yo pongo 3 más 4 quintos, siempre tendremos que escribir, puesto que todavía no hay plantillas, no hay forma de escribir en dos líneas, y obtendremos el resultado como fracción. Si ese mismo resultado, esa misma operación que hemos pedido a través de la ventana de cálculo simbólico, la realizamos a través del comando entrada, voy a intentar poner más grande. Si esa misma la pedimos aquí, lo que decía 3, el proceso es el mismo, escribirlo más 4 quintos, y el resultado siempre será una aproximación. ¿De acuerdo? Aquí, en la vista algebraica, si yo quisiera modificar algo, tendría que recurrir al botón derecho, a propiedades del objeto, y intentar buscar, y solamente me aparece el resultado. No podría corregir ahí nada. La única posibilidad sería volver aquí a la línea de entrada, con flecha arriba o flecha abajo, ir recuperando, y si yo en lugar de ser 4 quintos era 9 quintos, tenés que escribir ahí y me crea una nueva variable o un nuevo valor. Sin embargo, aquí bastará con situarse donde queremos corregir, por escribir 9 quintos, y al pulsar actualiza. Es decir, lo mismo, es decir, si yo escribo bueno, aquí pueden ser, evidentemente, ya como es cálculo simbólico, pueden ser operaciones numéricas o que incluyan variables. Es decir, si yo escribo en la línea de entrada 2x menos x,
o menos 3x. Aparece la función 2x menos 3x. Es decir, no ha efectuado una operación tan sencilla como es una recta, y aparece la representación gráfica de esa recta. Si eso, en lugar de hacerlo en la vista algebraica, lo realizo en la vista de cálculo simbólico, 2x menos 3x, ahí sí me aparece el resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Que no lo dibuja. Pero bueno, si pulsamos sobre este círculo, automáticamente dibuja la función, y no solamente la dibuja, sino que además la crea. Y la crea con el resultado de la operación que acabamos de realizar, no como antes 2x menos 3x, sino que ahí la tendríamos creada. Hay las tres primeras opciones que aparecen en la barra de herramientas. Una es el igual, que lo que hace es el mismo efecto que Enter, es decir, nos va a dar el resultado simplificado y de forma exacta. La segunda sería el valor numérico, que hace igual que obtendríamos desde la vista algebraica o desde el comando de entrada. Y el último, que es que conserva la entrada. Conserva la entrada es que no hace absolutamente nada, lo copia, y la entrada y la salida son exactamente igual, ¿no? Es decir, aquí yo tengo 3 menos 2 séptimos, cualquiera, vosotros escribís cualquiera. Si aparece Enter o si sitúo ahí y pulso el igual, aparece el resultado exacto. Si me coloco ahí y pulso el valor numérico, aparece la aproximación. Y si estoy ahí y le doy a conservar entrada, aparece lo mismo, pero en formato en dos niveles, ¿no? Lo único que podríamos hacer, bueno, pues decir copiarlo como látex, que aquí no podríamos copiarlo, aquí sí. Estamos aquí, copiamos como látex y llevarlo a otro procesador. Esa es la única posibilidad que tendríamos. Y bueno, para mantener la entrada es más fácil escribir a lo mejor en una línea. De hecho, aquí no podríamos escribir en dos niveles y por tanto no lo llevaríamos. Lo mismo cuando son uno, vamos a un partido por aquí. Haría lo mismo. Aquí, si pidiéramos aproximaciones, evidentemente, como no el valor de la X no está definido, pues en este caso la igualdad y la aproximación lo deja lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Hay opciones para repetir alguna entrada. Si queremos ir repitiendo una entrada o una salida en la expresión de una entrada o la expresión de una salida en las líneas siguientes para seguir haciendo operaciones, pues tenemos esas tres teclas. La tecla igual, pulsando el igual, nos repite la entrada previa. El paréntesis repite la entrada previa encerrada entre paréntesis, y la barra espaciadora, el espacio, lo que repite es la salida. Aquí, si yo pulso la barra, en este caso, como es la misma, tendríamos, pero bueno, en este vamos a hacer 3 más 4 quintos, 3,8. Entonces, si yo aquí pulso el signo igual, repite la expresión de entrada, que es 3 más 4 quintos. Si lo que pulso la barra espaciadora, lo que obtengo, lo que escribe es 3,8 en la salida. Y si lo que pulsamos es el cerrar paréntesis, nos da la salida entre paréntesis. Lo mismo cuando estamos en la vista algebraica, podemos determinar con cuántos decimales queremos trabajar. Pues igual, aquí para establecer con cuántos decimales queremos trabajar, lo único que tenemos es que ir a redondeo y decir, pues, tantas cifras como aquí aparezca. Es decir, si yo aquí tengo 5 más 8 séptimos, son 6,14, ¿no?
son 2 cifras. Si me voy a opciones, en redondeo y digo con 10 y vuelvo a ejecutar, ahí cambiamos. Pero eso ya es la misma que tendríamos aquí, ¿no? 5 más 8 séptimos. Tendríamos lo mismo. Eso hace el aproximado o el valor numérico, tanto en la vista de cálculo simbólico como en la vista de algebraica, el efecto es el mismo. ¿De acuerdo? Por ahora, nada más que sepamos que ahí podemos hacer operaciones, tanto numéricas como simbólicas, que automáticamente va a simplificar todo aquello que pueda, siempre que pulse la tecla igual, la herramienta igual o Enter, o va a aproximar si lo que selecciono es la aproximación como valor numérico. Si la expresión que yo estoy utilizando en cálculo simbólico tiene variables, marcando el correspondiente círculo, me aparecerá la representación gráfica y automáticamente crea o define una función. Vamos a avanzar un poco más en condiciones de conocer cómo funciona el programa, ¿no? Lo que yo decía, es decir, si yo defino una función, pues marcando su círculo correspondiente aparece la representación y aparece definida también la vista algebraica. Antes, con el igual y el espacio, lo que hacíamos es referencia a la anterior entrada o la anterior salida, pero todas las entradas y todas las salidas van a tener un número correlativo. Quiere decir que yo puedo hacer referencia a cualquiera de las entradas que aquí aparezcan, ¿no? Si yo aquí escribo 2x más 3x o 2x más 7x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, pues para hacer referencia tengo 2 tipos de referencias, estáticas y dinámicas. ¿Cuál es la característica? Una de las características principales de GeoGebra, el dinamismo, es decir, que todo lo que está relacionado, cuando cambian los iniciales, cambian también todo lo que depende de ellos. Entonces, si yo tengo una hoja de trabajo, numerar las filas y con un montón de expresiones, con bastantes expresiones, todas aquellas que estén relacionadas entre sí, siempre que se haya hecho con expresiones dinámicas o con relaciones o referencias dinámicas, van a cambiar. Si lo que se hace es con estática, no van a cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Pues entre la almohadilla y el signo del dólar. Una almohadilla sería la salida, 2 almohadillas sería la entrada. Si no se pone ningún número es a la previa, y si aparece un número hace referencia a la que esté, a la expresión que haya en ese número. Y lo mismo con el signo de dólar. Entonces, si yo aquí pongo, ¿dónde está? Almohadilla 1, como está haciendo referencia a la expresión que hay en la primera fila, pues ya está. Y si en lugar de almohadilla pongo dólar 1, ahora mismo también va a aparecer 9x. Es decir, la primera es estática y la segunda es dinámica. El resultado ahora mismo es exactamente igual, pero ¿cómo comprobamos? Vamos a cambiar aquí, que era la inicial. Es decir, esta, la 2 y la 3 dependen de la 1. Si yo en la 1, en lugar de un signo más, coloco un espacio, que sería el signo por, y pulso Enter, 2 por 7, 14x cuadrado. Esta, que era estática, no ha cambiado. Esta, que era dinámica, sí ha cambiado. Bueno, para poder hacer operaciones necesitamos saber cuáles son los operadores. Los operadores son los que ya conocemos: suma, resta, multiplicación, división, la potencia, que es el acento circunflejo, o el al y el número del exponente. Eso ya, tanto si se está trabajando en la vista algebraica como, es decir, en la línea de entrada, como en la vista CAS. Es decir, pulsando, que antes era un latazo el escribir, bueno, pues yo aquí puedo escribir x al 2 por, que el por, si es un número y una variable, no hay que dejar nada, no hay que poner ningún signo, pero si son variables hay que dejar un espacio, por x al 4, es decir, el
signo al, la tecla al con el número, sitúa el exponente que queramos en. Y luego lo mismo, al i sería la unidad imaginaria, no vale la letra i solo, pues consideraría, si escribimos la letra i, que es la variable i, al p o pi sería el número pi y al e sería el número e. Todo eso también aparece marcando o haciendo clic sobre el alfa, igual que aquí teníamos en la vista algebraica. Aquí tendríamos cuadrado, cubo, la i, pi y e, además de otros símbolos. Es decir, si yo escribo 1 más al i, el i aparece como un acento elevado al cuadrado, me daría el valor, que en este caso no ha tomado la i, porque aquí tendría que tener el i cuadrado vale 1, el i cuadrado vale menos 1, perdón, ¿no? Con lo cual algo no ha tomado bien. Bueno, cuando quiero borrar algo, botón derecho y lo borro. Vamos a intentarlo a ver. Paréntesis, 1 más, puede que en alguna ocasión las cosas fallen. Vamos a poner al cuadrado y ahora sí. En este caso el i lo he tomado de aquí, cuando en realidad utilizando al i debería de haber hecho la misma operación, ¿no? 1 menos, si yo en lugar de poner la i, de tomar la i como unidad imaginaria, pulso la letra i y digo 1 menos i por 2 más 3i. Entiende que la i como una variable cualquiera y por tanto i cuadrado no lo sustituye por su valor, sino sería como hacer 1 menos x por 2 más 3x y ya está. Podemos probar con cualquier número. El siguiente, nosotros la barra de herramientas teníamos el igual, teníamos el aproxima, que era el valor numérico, y el siguiente era que mantenía la entrada. Pues aquí el siguiente es factoriza. ¿Y qué factoriza? Pues factoriza números o factoriza polinomios. Siempre, aunque tengamos unas herramientas o unos botones en la barra de herramientas, siempre podemos trabajar utilizando el botón o utilizando el comando correspondiente. Eso es igual que en las otras vistas. Aquí nosotros podemos escribir un número, el que sea, y pulsar el factoriza y nos va a devolver la factorización. O escribirlo en la forma que aparece aquí. Yo escribo 20 factorial y pulso este botón y me va a dar la factorización. O la otra es escribir factoriza, y cuando empieza a escribir factoriza, igual que en la barra de entrada, automáticamente aparecen ya las distintas opciones, selecciono la que quiero y como número escribo el número que me interesa y pulso Enter o el igual y me va a dar la descomposición en factores. Aquí sí hay algunas, o la mayoría de las funciones estaban ya en la anterior, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer ahora la primera actividad con todo esto, ¿no? Es decir, teníamos el máximo común divisor, mínimo común múltiplo para polinomios y para números. Si utilizábamos división, y eso se puede utilizar tanto en la vista algebraica como en la vista CAS, nos daba una lista que era el cociente y el resto. Los divisores nos dice cuántos divisores tiene un número y la lista de divisores nos los da todos los divisores. ¿De acuerdo? Con todos esos comandos que muchas veces no lo utilizamos, pues vamos a intentar hacer esto. Prácticamente está ahí hecho, ¿no? Pero para que cuando definimos un número primo, normalmente decimos el número natural es primo cuando sus divisores solamente tiene divisores el 1, la unidad y el mismo. Bueno, pues vamos a intentar de esa forma ver que podemos jugar con deslizadores que pongamos o que situemos en la vista gráfica y con valores que vamos teniendo en la vista de cálculo simbólico. Si esas expresiones fueran simbólicas, podríamos también pasarla a la vista algebraica y obtener resultados a partir de ella. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues situamos un deslizador entero en la vista gráfica, que puede ir, en este caso, de 1 a 100. Y pedimos la lista de divisores.
Si esta lista de divisores tiene 1, que es el caso del 1, o 2, es que es primo. Si tiene más de... es que no es primo. Y ya está. Un ejemplo sencillo, que lo que único que pretende es que veamos que podemos utilizar deslizadores y incorporar los deslizadores como variables al cálculo simbólico. Si vamos pensando más allá todavía, vamos a pensar, si puedo incorporar un deslizador y luego utilizarlo en la ventana de cálculo simbólico, eso lo voy a poder utilizar para ecuaciones, lo voy a poder utilizar para funciones, lo voy a poder utilizar para sistemas de ecuaciones, es decir, como parámetro, ir viendo, manejando cuándo va a tener solución, cuándo no va a tener solución, cuándo va a ser incompatible, cuándo va a ser compatible determinado, incluso para matrices. Y de esa forma no es solo resolver, sino es ir estudiando. Claro, cuando se planteen problemas de este tipo tienen que estar muy preparados, porque si definimos un deslizador natural y resulta que el valor para el que no tiene solución un sistema de ecuaciones es 1/3, imposible, no lo vamos a encontrar. Pero bueno, siempre nos queda... el ejemplo como tal es muy simple, porque de hecho tenemos una función que nos va a decir si es primo o no. Sería lo siguiente. Bueno, pues las siguientes dos opciones o los dos siguientes botones que encontramos son el que nos permite desarrollar expresiones. Si yo previamente selecciono una parte, en la segunda línea, en esta segunda línea, si yo selecciono, en la segunda imagen que hay en la izquierda, si selecciono una parte, solamente desarrolla, y puedo decidir qué parte, eso normalmente lo tienen todos los programas. Y en la otra opción en la que me permite sustituir. O sea, yo puedo sustituir una de las variables que aparecen en una expresión por un valor o por otra expresión. Y eso lo puedo hacer con el comando, mejor dicho, con el botón o con la orden sustituye. Con la opción que nos permite sustituir, vamos a intentar aplicar el teorema del resto en una actividad también. Es decir, además, una actividad, un polinomio que tiene solamente como término independiente el 2. Tampoco he tenido muy mala idea, porque si no hubiera puesto el 24. ¿No? Con el 2 solamente tiene de divisores más menos 1 más menos 2. Entonces queremos en el polinomio original ir sustituyendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Definir un polinomio. Una cosa, en la vista de cálculo simbólico, siempre que se define algo, después incluso lo veremos cuando aparezcan matrices y vectores, siempre que se define algo hay que utilizar dos puntos igual. Mientras que en la vista algebraica solamente se utilizaba el 2 puntos. Yo definía una función en la vista algebraica y ponía, en la línea de entrada ponía f de x igual. Aquí no, aquí hay que poner f de x 2 puntos igual. Por eso aquí aparece el polinomio p de x 2 puntos igual. Que como veis se puede hacer utilizando el botón y se abre una ventana en la que ponemos el valor nuevo, o utilizando el comando sustituye. Si empezamos a escribir sustituye ya no aparece la plantilla y lo único que hay que hacer es ir escribiendo. Y lo mismo, cuando hay variables, tiene que ser con 2 puntos igual. Asignarle un valor a una variable en una línea o en una fila de las que aparecen ahí, hay que utilizar el 2 puntos igual. Sería nada más que sustituir y comprobar que ni el 1, ni el menos 1, ni el 2 nos van a dar resultado 0. Bueno, ahí hay 3 actividades. Utilizar, en este caso, las opciones de sustituir. No forzar a resolver, porque no. Y lo mismo en el siguiente. En el siguiente buscamos un cuadrado perfecto, con lo cual tendríamos que buscar cómo hacerlo. SQRT. De todas formas, cuando tenemos una ayuda, que muchas veces no recordamos que tenemos una buena ayuda. Aquí, en esta flecha de abajo, a la derecha, tenemos la ayuda. Al pulsar, tenemos las funciones matemáticas. Y ahí tenemos SQRT. Y tenemos una buena colección de funciones. Y
Lo mismo para cualquier comando, es decir, por ejemplo, si estamos en geometría, bueno, pues baricentro, nos dice la baricentro es una lista de puntos y tenemos una opción si estamos conectados que es ir a la ayuda, a la página de GeoGebra en la que tenemos la ayuda. A y B, si yo quiero escribir A por B, tengo que poner A asterisco B o A espacio B. Si pongo A y B juntos, lo que toma es como la variable AB. Es decir, si yo pongo casa y lo escribo junto, sin ningún espacio, es la variable casa. Si pongo C espacio A espacio S espacio A, lo que está tomando es el producto de las 4 variables. Es decir, el signo de multiplicar, que es una ventaja, se puede omitir siempre que no lleve a confusión. Por ejemplo, entre un número y una variable no es necesario un espacio, porque ahí no hay confusión. Ahora, entre 2 variables sí, y otra cosa que pasaba antes, mayúscula, la A minúscula y la A mayúscula son 2 variables distintas. Sí, pero son variables distintas. Si yo he definido el polinomio como P mayúscula, después no puedo utilizar la P minúscula para hacer referencia al polinomio porque es otra variable distinta. Yo escribía el polinomio en la vista algebraica, lo escribía en la línea de entrada, utilizaba el comando raíz y me daba las raíces del polinomio. Si las raíces eran como que estaban de forma exacta, mejor dicho, valores enteros, me daba los valores enteros. Si no, bueno. Es más, si el polinomio, como en este caso que una función de segundo grado, no tiene raíces reales, también tenía un comando sin necesidad del cálculo simbólico, que lo que pasa es que casi no lo usamos a lo mejor muchas veces, pero también estaba raíz compleja del polinomio, me da y dibuja las 2 raíces. Pero lo mismo, si las raíces son enteras, está bien, pero si no son enteras, las aproxima. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando las raíces no son enteras, aquí me aparecen 0 más 1,73i, 0 menos 1,73i, porque son conjugadas, y sin embargo, si eso lo hago utilizando el comando adecuado en la vista de cálculo simbólico, ahí sí me aparecen los resultados correctos. Todavía le podríamos poner pega, ya es que sea raíz de 3i y menos raíz de 3i, porque aquí ya no tiene, primero van los números, luego las letras, pero bueno, lo mismo. También teníamos un método de aproximación, para cuando las ecuaciones no eran polinómicas, lo que teníamos eran aproximaciones numéricas. Tendríamos que encontrar, con un método de aproximación, la raíz, escribiendo la ecuación, valor inicial y el valor final para encontrar la raíz que hay en ese intervalo. Un método para determinar las raíces cuando hay que hacerlos por aproximación, lo primero que había que hacer era separar las raíces. Pues lo mismo tendríamos aquí, ¿no? Es decir, raíz o raíces nos daría los mismos resultados. Lo mismo, nos daría una aproximación. Cuando utilizamos cálculo simbólico, fijaros que aquí ya nos aparece la expresión de todas las raíces. La fórmula que sigue, la expresión siempre que pueda. La fórmula que siguen las raíces, siendo en este caso K un valor entero sería. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, que sería el siguiente botón que tenemos para resolver ecuaciones, que es resuelve. Tenemos 2, resuelve y soluciones. Resuelve. Podemos escribir la ecuación, si el segundo término es 0, no es necesario poner igual a 0. Por lo tanto, escribimos la ecuación y automáticamente pulsamos el botón resuelve y nos aparecerán una lista con los valores x igual a u, x igual, x igual y x igual. O soluciones, que hace exactamente igual. Lo único que cambia es la forma en la que representa las soluciones, en la que en este caso solamente son números. ¿Por qué? Porque lo mismo nos interesa después tomar ese valor, esa lista, pues si yo esta lista
le llamo L1 y digo el elemento 1 de la lista L1 pues va a ser 3, el elemento 2 de la lista L1 va a ser 1. Entonces podría trabajar con las soluciones, si es que, pero bueno, en determinados niveles nos sobra. Es decir, que soluciones y resuelve hacen lo mismo, lo único que cambia es la forma en la que representan las soluciones. Una es con la lista como igualdades y otra es como lista de valores. Y ya está. Y ahora, si la ecuación tiene más de una variable, le añadimos un segundo argumento que diga con respecto a qué variable queremos resolver, ¿no? Por ejemplo, en esta, ax cuadrado más bx más c con respecto a, me daría esa solución. Con respecto a x, no haría falta poner la x, me da la fórmula de la ecuación de segundo grado. Es una de tercer grado, tiene 3 raíces, que son raíz de 7 menos raíz de 7 menos 1, pero la segunda no. Ahí faltan raíces. Porque es de cuarto grado, tenemos 2 que son reales, 1 y menos 1, que también nos la hubiera dado la opción de la línea de entrada, y lo que nos faltan son las complejas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto está por ahí, está puesto por medio, tendría que estar antes, pero bueno, está puesto ahí. Porque si yo ya sabía que factoriza me descomponía en factores, era el botón factoriza, hay otro comando que me dice factores, yo pongo factores a un polinomio y me da una matriz de 2 columnas y tantas filas como factores tenga. ¿Cómo tengo que interpretar eso? Pues las primeras son los factores reales, más reales, no complejos. Aquí no descomponen factores complejos, enteros. Claro, entonces, ¿cómo interpreto eso? Factor y el número de la segunda columna es el orden de multiplicidad. Y cuando quiero buscar los factores complejos, le añado una C. Aquí, el primero decíamos que estaba resuelto, pero el segundo no. Si en el segundo quiero que me dé todo, ¿qué tendría que poner? Soluciones y añadirle una C. Y ya está. Aquí cambia con respecto a resuelve, que no deberían de haberlo cambiado. Deberían de haber mantenido resuelve C. Y sin embargo no es resuelve C, sino resolución C. Resolución compleja, pero tampoco tiene mucho. Si lo otro es resuelve también, pero bueno. Esto puede ser que cambie. Lo que pasa es que yo no tenía para cambiar la pantalla. Es decir, yo tuve que, en una versión anterior, recurrir a las soluciones C, a las complejas, para que me apareciera este signo de interrogación. Que ese signo de interrogación tenemos que interpretarlo como que hay otra raíz, pero que el programa no es capaz de dar la solución, dar la respuesta. Que de hecho es de sexto grado. Si ya hay una raíz real, tiene que haber otra. Y las otras 4 podrían ser 2 pares de complejas. Entonces, vamos a factorizar, factorizamos, y por último lo que podemos hacer es intentar dibujar esa función, o dibujar la función esta directamente. Si dibujamos esa función, vemos que aquí, yo he dibujado la de quinto grado, porque ya he quitado el primer factor, entonces aquí tengo otro factor, otra raíz, mejor dicho. Pero esa raíz ya tendría que obtenerla con la opción de aproximación numérica. Entonces yo puedo decir, bueno, pues pulso la barra espaciadora y tengo la ecuación ahí copiada. Y digo f... ¿O no? No, sin necesidad de definir ninguna función. Pulso Enter y no hace nada más que al marcar aquí este... Y aquí me faltaría volver a poner los ejes. Tengo la primera raíz que ya teníamos y me faltaría la segunda, que está... Claro, entonces, ¿cómo obtengo esas soluciones? Resolución n, la ecuación, y escribo f de x, porque esa es la ecuación, ¿no? Y lo igualo a 0. Por eso decía, en la versión nueva, obligatoriamente en la resolución numérica hay que igualar a 0.
Bueno, pues sabemos soluciones. O resuelve, nos resolvía una ecuación de cualquier grado. Cuando era compleja, teníamos que ir a resolución C o resolución N si era numérica. Si lo que tenemos que resolver en un sistema de ecuaciones son los mismos, es el mismo comando, que es resuelve. ¿Dónde está la dificultad? En que hay que escribir las ecuaciones como una lista. Y una lista es llaves y separadas por comas. Y además hay que añadir las variables también como una lista y separada por comas. Esa es la única dificultad. La forma de simplificarlo es escribir en la fila 1 la primera ecuación, en la fila 2 la segunda ecuación y en la fila 3 la tercera ecuación. Y luego la cuarta, las que sean, y luego decir resuelve, corchete, se abre llave, almohadilla 1, almohadilla 2, almohadilla 3. O $1, $2, $3, en lugar de escribirlas todas seguidas. Este problema, ¿veis? Es el mismo que tenemos ahí, ¿no? La x igual a 2, y igual a menos 1 y z igual a menos 1. Aquí yo he obtenido la recta de intersección de dos de cada uno de los planos y luego la intersección de cualquiera de ellos. Entonces, podríamos girar y ver los planos y ver la recta y jugar con... ¿no? Es decir, y se vería mejor si se quita... Ahí tenemos un punto. Podríamos hacer de todas las posibilidades que tiene. Son muchas. Bueno, vamos a probar ahí. Ahí hay dos ecuaciones. La primera, tiene que aparecer como que el resultado debe ser una compatible indeterminado. Y en la segunda, si vemos, hay más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, tendríamos que decidir, que probar cuáles son las ecuaciones, las incógnitas principales. El parámetro con su índice C1, C2, C3 es porque el sistema es compatible indeterminado y por tanto una de las incógnitas toma el valor de ese parámetro. Y ya está. Y en el último lo mismo, en el último, si nosotros le decimos que resuelva X ese sistema de 3 ecuaciones y le decimos las 4 incógnitas, podemos probar y seguro que nos va a dar error, porque tenemos que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Habría que probar qué ocurre con un sistema de ecuaciones que tenga más ecuaciones que incógnitas. Nosotros vamos a escribir ese sistema teniendo la precaución de que entre A y X va a haber un espacio, que entre A y la Y tiene que haber otro espacio, y después decimos que lo resuelva con respecto a X y Z. Y a partir de ahí el resto lo tenemos que hacer nosotros, o lo tienen que hacer nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque aparecerá una expresión con la A en el denominador que tienen que interpretar. Nosotros podemos, pero una cosa, el deslizador hay que crearlo antes, no después. Es decir, si yo quiero utilizar el parámetro como un deslizador, primero tengo que crear el deslizador, si no después no funciona. Es decir, yo voy a probar con mi alumno este ejercicio, lo tengo ya estudiado y tengo claro que va a ser para A igual a 2, incompatible, y para A igual a menos 2, compatible indeterminado. Pues creo un deslizador primero desde menos 5 a 5, desde menos 3 a 3, después escribo las ecuaciones y el sistema y después lo resuelvo. Y cuando yo mueva el deslizador, las soluciones van a ir cambiando. Pero no al revés, el deslizador primero. Y el deslizador en la vista gráfica. ¿Entendido? Porque en la vista de CAS no se puede poner un deslizador. Lo mismo que tampoco en la de 3D por ahora se puede poner deslizador en 3D. Tampoco lo permite. Yo he escrito, sería este ejemplo, ¿no? 2x más y igual a b, este sistema, 4x menos a igual a 6, es decir, defino un deslizador para A y un deslizador para B. Aquí están los dos deslizadores. Represento las dos rectas,
Una recta y otra recta porque A y B tienen un valor. Al representar las rectas, esas rectas en la vista algebraica se llaman C y D. Y luego, pues podría poner que resuelva el sistema formado por C y D. Puedo nombrar las rectas utilizando el nombre que tienen aquí. Entonces, en este caso, estoy viendo las soluciones. Aquí aparece de forma aproximada, aquí aparece de forma exacta como fracción, y lo único que tendría que ir moviendo. ¿Cómo lo interpretamos? Coincidentes. Claro, aquí no podemos pensar en mover esto muy deprisa. Bueno, lo podemos hacer, pero en este caso son dos nada más. Primero defino los deslizadores. Y después, al definir el deslizador, A y B ya tienen un valor. Entonces, al tener A y B un valor, ya sí puedo escribir 2x, esas expresiones de las rectas. Al revés no. Es decir, si yo intento hacer nuevo y digo, bueno, aquí voy a escribir 2x más a y igual a 1. No, porque el a no está definido. Entonces, de esa forma, primero deslizadores, represento las rectas y luego resuelvo de forma exacta, porque también podría tener de forma aproximada en la vista algebraica. En cuanto a las aplicaciones al cálculo diferencial o integral, prácticamente no aporta nada a la versión de cálculo simbólico, porque todo esto ya estaba en la versión anterior. Lo único que los mismos comandos de derivada se pueden aplicar también como comandos en cálculo simbólico, pero ya lo teníamos que cuando yo pedía la derivada de una función, me devolvía la derivada y la representaba. Entonces eso prácticamente lo vamos a tener igual que ya teníamos. Derivada, aparece también una herramienta que es lo mismo. Yo puedo utilizar el comando derivada o escribir una función y pulsar ese botón y automáticamente me va a dar la derivada, ¿no? Aquí yo escribo x cos de 3x y si pulso enter no hace nada, pero aquí tendría la opción de derivada. Bueno, aquí está derivada y la integral. Pulso derivada, tendría la derivada, y si marco este círculo tendría la representación y la definición de esa función. Y ya está. Pero eso prácticamente lo teníamos aquí. Ya lo teníamos aquí, ¿no? Porque si yo tenía... No, pero no lo ha derivado. Bueno, sí, no lo ha derivado, ¿eh? Yo voy a tener esa función y ahora pedir la derivada. Y ahora sí. No, cuando la graficas te dibuja la función original. Exactamente. ¿Vale? Es decir, al graficarla obtendríamos la función original, por lo tanto, algo cambiaríamos. Bueno, aquí lo mismo. Derivadas implícitas sí podríamos hacer. Integral funciona igual. Cuando yo integro una función, aparece la constante de integración, si es una integral indefinida, y si es una integral definida, pues me aparece el valor. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo en la vista algebraica y hacerlo en la vista de cálculo simbólico? Exactamente lo mismo que en el resto de operaciones. En la vista algebraica obtiene o devuelve una aproximación, y en la vista de cálculo simbólico lo que nos da es el valor exacto, ¿no? Es decir, si yo digo, aquí escribo x, bueno, pido
integral de la función, pido x cuadrado menos 1 entre 1 y 3, aquí aparece 20 tercios, mientras que si lo pido es aquí, integral de x cuadrado menos 1 entre 1 y 3, lo que obtengo es, aquí sí tendría la representación, puedo pedir, y la aproximación, y en este caso el valor exacto. Eso es lo que ganaríamos haciéndolo en cálculo simbólico. Podríamos hacer cualquier integral, no está garantizado que todas las integrales se puedan obtener. También aquellas integrales impropias nos plantearían algún problema, y lo mismo, aquí lo que decía antes, en este caso nos daría el valor aproximado que aparece representado en la vista gráfica, y en el otro, en la vista de cálculo simbólico, tendríamos el valor exacto. Igual para cualquier integral definida. Vamos a intentar hacer eso. Qué bonito. Tenemos que obtener el área encerrada entre esas dos curvas. ¿Qué hacemos? Pues podemos definir las dos curvas, representarlas, encontrar los puntos de corte y obtener su integral. Ya está. Aquí, como están los puntos de corte, los podemos obtener. Si obtenemos los puntos de corte en la vista de cálculo simbólico, tenemos que utilizar resuelve. Si los puntos de corte los queremos obtener en la vista gráfica, tenemos que utilizar intersección de dos objetos. Es la diferencia. Si el resultado de la integral lo hacemos en la vista, en el comando de entrada, nos dará la aproximación. Si lo hacemos en la vista de cálculo simbólico, nos da el valor exacto. Bueno, y supongo que también sabéis que hay un comando para utilizar en un sitio, en este caso no en un sitio en otro, sino en la vista algebraica, que es que directamente nos dibuje el recinto. Y ya con eso completamos el trabajo y se queda estupendo. Sería escribir integral entre. Claro, tenemos un comando que nos dice cuál es la integral entre f de x, g de x entre a y b. Es decir, cuál es la integral entre f de x, g de x entre menos 3 y 3. Nos dibuja claro, como trabajamos en la vista algebraica, el resultado es aproximado. Esta integral entre en la vista algebraica, en el comando de entrada, en la línea de comando de entrada, para que haga el dibujo de la zona, porque muchas veces es lo que nos falta. Da igual, en la algebraica da igual el orden, en la otra no, porque te dibuja el área de fuera, que es infinito. Y lo mismo con comandos, pues límite de la función y el valor, siempre que sea por defecto la variable x, o si es otra variable tendríamos que poner límite de la función, la variable y el valor en el que queremos obtener el límite. Bueno, recuerdo que también había polinomio de Taylor, pero eso ya estaba, ¿no? Aquí nosotros tenemos para hacer límites y límites laterales también. Y lo mismo, cuando se utiliza límite inferior será por la izquierda, y si utilizamos límite superior será por la derecha. Algunos programas lo que hacen es añadir un cuarto argumento, que si es positivo es por la derecha y si es negativo es por la izquierda. Pero en este no, este diferencia límite inferior y límite superior, porque va en la misma línea de la suma superior y la suma inferior. Y ya está, no tiene más. Al principio decía yo que cuando se definía un valor, o se asignaba un valor a una variable, había que utilizar dos puntos igual. Bueno, pues esa misma diferencia se mantiene en la definición de vectores y también en matrices. Si yo puedo, en la línea de entrada, si yo escribo A mayúscula igual a 3, 4, es un punto. Si escribo A minúscula igual a 3, 4, es un vector. Pues lo mismo, cuando lo hago en la vista de cálculo simbólico, si yo voy a definir un vector,
tengo que poner 2 puntos igual. Y si quiero que lo dibuje, tendría que marcar el circulito. De todas formas, daría igual. Si yo tengo el vector definido, lo hemos visto antes en el ejemplo de las restas, yo puedo tener el vector definido en la vista algebraica y se llame A, B, C, U, V y luego utilizarlo en la de cálculo simbólico, porque tendrá un nombre y lo va a reconocer igual. Por lo tanto, da lo mismo donde se haga la definición. Y lo mismo para las matrices. Si a mí me da lo mismo definir una matriz en la vista algebraica que definir una matriz en la vista de cálculo simbólico. El problema de la definición de matrices es la notación, que tengo que utilizar una lista de listas, y las listas van entre corchetes separadas por comas. Entonces ahí puede ser un poco tedioso escribir los elementos, si la matriz es de muchos elementos. Por filas. Se define por filas. Yo aquí defino B, 2 puntos igual, la llave 3,1, cierro, coma, 0,2. La primera fila y la segunda fila. Y aparecen en los dos sitios. No hay diferencia entre definirla en un sitio o en otro porque podemos utilizar las que queramos. Ahora, si el vector o la matriz que voy a definir tiene un elemento que sea simbólico, ya no puedo hacerlo en la vista algebraica. ¿De acuerdo? Es decir, si yo defino en la vista algebraica la matriz 1A, 2B, me daría error, porque ni A ni B están definidos, salvo que A y B previamente sean deslizadores. Y entonces sí podría hacerlo, si no, no. Ahora, eso sí lo puedo hacer en la de cálculo simbólico. ¿Qué operaciones puedo hacer? Pues las habituales, producto escalar, producto vectorial, en matrices, suma, resta, multiplicación por un escalar, multiplicación de matrices, inversa, traspuesta, determinante, el cálculo del rango. Este ejemplo no se podría hacer salvo, repito, si fuera con deslizadores sí, pero si no, no podríamos hacerlo definiendo A y B en la vista algebraica. Después hago el producto escalar de A más B y después busco las soluciones o resuelvo. Y ya está. ¿Qué operaciones? Pues fijaros que aquí A está definida en la vista de algebraica y B está definida en CAS, en cálculo simbólico, y a partir de ahí realizo las operaciones indistintamente de dónde, porque son elementos numéricos. Y lo único que podríamos plantearles a los alumnos a partir de A cuadrado, cubo, intenta encontrar una fórmula de recurrencia. Y ya está. Vamos a probar que efectivamente sabemos o no cometemos errores de sintaxis al definir esta matriz y que después podemos operar directamente, ¿no? Y cuando trabajamos el rango de una matriz, como sería esta, es decir, yo puedo, una vez que determino que el rango es 3, pues podía pedir la escalonada reducida y me daría los ceros correspondientes. Con lo cual tengo determinante, traspuesta, inversa y rango, incluso la escalonada. ¿Cómo haríamos problemas de este tipo? Bueno, pues definimos la matriz, aquí obligatoriamente en la ventana de cálculo simbólico, calculamos el determinante, que sería lo que haríamos, resolvemos el determinante, encontramos para qué valores es igual a 0, para esos valores no habría matriz inversa, y si después me dice, haya la matriz inversa para x igual a 1, pues utilizo la opción que tenía para sustituir. Sustituyo en la matriz la x por 1 y calculo después su inversa. Y juego con todas las herramientas que hemos tenido, ¿no? Ya está. Ese es mi correo. Yo agradezco el estar aquí. Muchas gracias.